Ok, bueno, buenas tardes muchachos, ya estamos grabando. El día de hoy vamos a concluir con el tópico de Data Warehouse, herramientas de inteligencia de negocio, Data Mining y Data Mart, ok, todo lo que tiene que ver con esa unidad temática. Y para ello vamos a introducir entonces el tema en concreto de herramientas de análisis empresarial. Ok, como primer punto, tenemos que estar claros entre la diferencia de Business Intelligence y Business Analytics. Hay personas que hablan de esto como que si fuera la misma cosa, pero la verdad es que tiene sus diferencias. En el Business Intelligence, por ejemplo, las preguntas que nos hacemos son las siguientes. ¿Qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Y cuánto de ese indicador de que pasó fue, ¿no? En cuanto a Business Analytics, hacemos preguntas del estilo de ¿por qué sucedió? ¿Va a pasar de nuevo? ¿Qué pasará si cambiamos? ¿Qué es lo que nos dicen los datos que nunca pensamos preguntar? ¿Ok? Digamos que Business Intelligence se centra más en el presente, en lo que está pasando, y Business Analytics se concentra más en por qué eso ocurrió y si va a ocurrir nuevamente. ¿Ok? ¿Qué incluye Business Intelligence? Bueno, incluye reportes con KPI o métricas, monitoreo y alertas automatizadas, dashboard, scorecard y operaciones en tiempo real. Business Analytics, ¿qué incluye? Análisis estadístico cuantitativo, data mining, o mejor conocido como minería de datos, modelos predictivos, pruebas multivariables y análisis de Big Data, ¿sí? Cada uno de estos temas por separado es bastante extenso, lo pueden investigar. Sin embargo, lo que me interesa de esta materia es que se lleva en el concepto. Minería de datos, por ejemplo, se refiere a encontrar patrones en los datos que permitan hacer adecuaciones para obtener un beneficio de un negocio, ¿sí? Por ejemplo, estás en un sector de retail, en un supermercado, y haciendo una evaluación de minería de datos, te das cuenta que en horas determinadas, cuando pones un producto cerca de otro, las personas tienden a comprar esos mismos dos productos. ¿Ok? Entonces, ¿qué harías tú en ese caso, teniendo esas herramientas en tiempo real analizando esos datos? Bueno, si tú ves que las personas que en una hora específica del día compran esos dos productos porque están en el mismo estante, tú lo que harías es tener más inventario de esos productos y organizarlos de forma tal de que sea muy simple para la persona cuando esté tomando uno de los productos que también consigue el otro, ¿no? Y bueno, en ese mismo sentido, analizarías todos los datos para ir haciendo adecuaciones en tu negocio que permitan maximizar tus ingresos. ¿Ok? Bien, acá voy a hablar de tres herramientas que nos pueden servir para todo el tema de analítica de datos y preparación o limpieza de los datos para posteriormente procesarlos y visualizarlos a través de las herramientas visuales de analítica, tales como Power BI, en este caso, y Tableau. Power BI. ¿Qué es Power BI? Power BI es una solución de Microsoft que permite de forma sencilla crear tableros dinámicos y con filtros. Estos tableros digo que son de forma muy sencilla porque cualquier persona pudiese estar generando un tablero sin tener mayores conocimientos de programación. Básicamente la herramienta te dice, mira, conecta la fuente de datos. Tú puedes conectar una fuente de datos que sea una hoja de Excel, algo más avanzado como un manejador de base de datos, un servicio web, entre otras muy variadas, ¿no? Si nos quedamos hasta el paso de una hoja de cálculo Excel, cualquier persona, haya estudiado o no temas afines a computación, puede entrar en la herramienta, hacer unos sencillos pasos
arrastrar algunas pequeñas métricas e ir construyendo su tablero de gestión que le puede indicar cosas útiles de lo que él necesita obtener de esos datos que están en Excel que él quiere visualizar en la herramienta. ¿Ok? Entonces, Power BI se define como una solución de análisis empresarial que permite visualizar los datos y compartir información con toda la organización o insertarla en su aplicación o sitio web. A su vez, permite conectarse a cientos de orígenes de datos y brinda vida a sus datos con los paneles e informes dinámicos. Cuando hablamos de panel o informe dinámico, hablamos del dashboard que estaríamos creando en la herramienta. Un dashboard es aquel que contiene uno o más gráficas y las gráficas se construyen con base a indicadores. Es decir, en el caso, por ejemplo, del COVID-19, cantidad de personas muertas por día, cantidad de contagiados por día, cantidad de porcentaje de contagiados por cada 100.000 habitantes. Todos esos son indicadores en los cuales se puede construir una gráfica y la suma de todas las gráficas sería lo que se denomina un dashboard. ¿Ok? ¿Qué versiones tenemos de Power BI? Tenemos varias. Tenemos la versión desktop. La versión desktop es la que pueden encontrar en la tienda de Microsoft y de hecho la van a descargar para hacer la práctica de esta semana. Tenemos la versión Pro, que es la versión que está en la nube para poder exportar, para poder importar todos los tableros que estamos creando directamente en la web y de esta forma generar también las notificaciones en tiempo real. Es decir, si vemos, por ejemplo, que estamos haciendo un tablero del COVID y ponemos un filtro o una condición que diga, cuando supere los 100.000 contagiados, quiero que me llegue una alerta a mi aplicación móvil de Power BI. Ahí con la versión Pro en la nube lo puedes configurar muy fácilmente y te va a llegar en tiempo real cuando esa métrica supere ese valor que le estás colocando. De hecho, bueno, las personas que están aquí en esta materia, que también están viendo la electiva conmigo, ya esa práctica la hemos hecho y saben de lo que hablo, ¿no? Tenemos también la versión Premium, que es similar a las versiones Desktop y Pro, pero añadiendo un plus que es el manejo de datos de manera local y brindando un servicio dedicado dentro de la empresa. Esto quiere decir que tenemos la versión como que si estuviese en la nube, pero podemos tener los datos en la intranet de la empresa y desde la nube podemos acceder a ellos a través de un gateway. Eso le da mucha mayor seguridad y confiabilidad en las empresas porque no todas las empresas quieren subir todos los datos a la nube y más cuando son sensibles, ¿no? Tenemos la versión mobile, la que les comento de la aplicación móvil, en donde igualmente vamos a poder ver los tableros importados en la versión de la nube y vamos a poder tener nuestras notificaciones push en tiempo real. Y la versión Embedded, que permite a los desarrolladores agregar informes de Power BI a sus propias aplicaciones. ¿Okay? Eso básicamente sería incluir Power BI en aplicaciones externas. Pero bueno, digamos que aquí la gratis es la versión desktop y es la que vamos a estar utilizando. Todas las versiones siguientes tienen un costo, ¿no? Para descargar la versión desktop, como les indico, tienen que entrar a la tienda de Microsoft y colocar Microsoft Power BI. Simplemente le dan clic en instalar y se instala como que si fuese una aplicación móvil. ¿Cuáles serían las fuentes de información que admite Power BI? Que he comentado anteriormente un poco. Bueno, manejadores de base de datos como SQL Server, fuentes de datos como Excel, páginas web, RPs como Dynamics, red social como Facebook, Google Analytics, RP como SAP y cualquier dato externo que tenga compatibilidad con los drivers que maneja Power BI, que son muchísimos, ¿no? Ventajas y desventajas de Power BI. Dentro de las ventajas tenemos informes interactivos, variedad de fuentes de datos, funciona en dispositivos móviles, es decir, es multiplataforma,
tiene una interfaz intuitiva, tanto para visualizar los dashboards como para diseñarlos. Tiene una documentación extensa en internet, de verdad que cualquier cosa que quieras buscar, hay mucha documentación de Power BI en internet. Puedes tener trabajo cooperativo cuando trabajas con Power BI en la nube, y hay un módulo en donde tú puedes, digamos, hacer tus transformaciones de los datos a través de un lenguaje de programación que viene incluido con Power BI. Desventajas, bueno, tenemos varias licencias, la versión desktop, como les indico, es la más básica. Seguridad de los datos puede ser un problema dependiendo del diseño de cada una de las personas que lo están diseñando. Por ejemplo, cuando hablábamos del caso de la nube, a todas las organizaciones no les gusta tener todos sus datos en la nube, altos costos en grandes volúmenes de datos por el tema del almacenamiento, y puede tener en algunos casos poca organización de los tableros y de los datos que estamos generando en los mismos, ¿no? Por la cantidad de fuentes de datos que consultamos y las relaciones que podemos estar haciendo para diseñar un dashboard. Ok, entonces acá tenemos una comparación entre versiones. Fíjense que la versión desktop tenemos estas dos características: diversidad en fuentes de información e informes de manera local. Para trabajo colaborativo y uso de Power BI móvil, tenemos la versión Pro, y la versión Premium añade las características de protección de la información a los tableros y recursos de cloud computing dedicados a los mismos. Abajo tenemos los costos de cada una de las versiones: versión desktop gratis, versión Pro 9,9, casi $10, y versión Premium casi $5.000. Estos costos son mensuales por usuario, por organización. Perdón, mensual por usuario es la versión Pro y mensual por organización es la versión Premium. ¿Alguna duda hasta ahora? No, profe. Ok, seguimos. Luego tenemos el software Tableau. Tableau también es un software para el diseño de paneles e informes interactivos o dashboard. Aquí tienen la definición: es una herramienta de software que provee inteligencia de negocios para realizar el análisis de datos mediante la presentación de pantallas interactivas. Con Tableau podemos obtener información de las estadísticas que ya se tienen en forma de datos crudos y utilizarlas para el desarrollo de algún negocio. Los productos de Tableau aplican queries en la base de datos, procesadores analíticos online, datos almacenados en la nube y hojas de cálculo para generar visualizaciones de estos en manera de gráfico o en forma de gráfico. Las versiones de Tableau: tenemos la versión desktop, la versión server, la versión online y la versión prep. Son muy similares a las versiones que estaban de Power BI. La versión desktop es la versión, digamos, primaria de Tableau. Todas estas versiones son licenciadas. Tableau no tiene una, digamos, una licencia comunitaria, todas son con licencia. Tiene una versión de prueba de 30 días, ¿no? Tenemos la versión server para ejecutar un servidor y correr los tableros desde un servidor dedicado central. Tenemos la versión online, que es la versión, es como que si fuese el server y el desktop, pero en la nube. Y tenemos la versión prep, que se encarga, o las características de la versión prep, es, digamos, que una versión de Tableau que no se encarga de la analítica de datos en sí, sino que se encarga de la limpieza y la preparación de los datos para que llegue a un área intermedia, que es lo que estamos viendo que estaba antes del Data Warehouse, para que llegue a esa área intermedia y pueda ser consultada a través de los paneles que vamos a construir en la versión Tableau Desktop Server o online, ¿no? Es decir, la versión prep es similar a lo que ustedes utilizaron en la práctica de Pentagon. Es una herramienta de ETL de la casa de Tableau. ¿Ok?
Aquí tenemos algunas digamos, sus características por versiones y bueno, tenemos el costo de cada una de ellas. Fíjense que la versión Prep serían $5,50 al mes por usuario. Y la versión Desktop tenemos que son $70 al mes por usuario. ¿Cuáles son las fuentes que maneja Tableau? Bueno, similares, ¿no? Hoja de cálculo, manejadores de base de datos, almacenamiento en la nube, Google Analytics, Web Data, archivos planos, Big Data y cualquier otro que tenga la compatibilidad o el driver para conectarse a los mismos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Ok. Entonces, bueno, las dos herramientas que he presentado hasta ahora, Microsoft Power BI y Tableau, son herramientas de analítica de datos, ¿no? A excepción del Tableau versión Prep, que es una herramienta de preparación de datos o ETL. Luego tenemos Alteryx, que también es una herramienta ETL o de preparación de datos, que puede ser fácilmente utilizada para limpiar, resumir o fusionar grandes conjuntos de datos. Está diseñado con una interfaz gráfica fácil de entender, con funciones de drag and drop, y funciona combinando filtros básicos, fórmulas, resúmenes y otras transformaciones. Al igual que Tableau Prep o Pentaho Data Integration, esto es una herramienta de ETL que te va a permitir leer una diversa cantidad de fuentes de datos, hacer transformaciones y hacer cargas sobre una base de datos intermedia o incluso un data warehouse que luego a través de las herramientas de analítica podremos consultar. En este caso tenemos igual 4 versiones: Designer, Promote, Server y Connect. No voy a entrar, digamos, en detalle de cada una de las versiones. Lo que les puedo comentar es de la versión Designer, la que yo he probado hasta ahora. Esa básicamente es la versión en donde tú puedes crear tu flujo de ETL colocando cada uno de los pasos. Al comparar, según mi experiencia, Pentaho con esta herramienta, creo que en Alteryx puedes llegar a hacer lo mismo con Pentaho en muchos más, digamos, en menos pasos que los ETL que haces en Pentaho, y tienes mayor soporte en cuanto a la compatibilidad con diferentes fuentes de datos e incluso servicios web. Aquí tenemos las presentaciones. Bueno, por supuesto, esta es una herramienta también paga. No tiene versión gratuita, tiene una versión de prueba de 30 días nada más. Entonces, aquí tienen el costo de cada una de ellas. La versión Designer, fíjense lo costoso que es, casi $5,200 por usuario por año. Fíjense la versión de Connect, $39,000 por año. Y bueno, no les quiero ni contar la versión Server, casi $59,000 por año. Realmente esta herramienta Alteryx es más para uso empresarial que para cualquier otra cosa. Ventajas y desventajas de Alteryx. Ventajas: prepara, combina y analiza todos los datos. Puedes tener flujo de trabajo repetibles, es decir, tú puedes tener una parte del flujo como una especie de una caja resumen que engloba todos esos pasos que colocaste ahí, y en otro flujo que estás haciendo que necesites hacer esa misma cantidad de pasos que tienes ahí en esa caja, puedes reutilizarlo en el nuevo flujo. ¿Ok? Es una especie de compartir subflujos en nuevas transformaciones. Permite a los científicos de datos llevar su propio lenguaje de programación como R o Python. Cálculos matemáticos efectivos que no son difíciles de codificar en SQL y son fáciles de implementar en Alteryx. Desventajas: bueno, por supuesto el costo, al ser una herramienta paga. Bueno, algunos aspectos de visualización. Esto en las últimas versiones la verdad se ha corregido. Antes habían unos bugs con la herramienta Designer, pero
la mayoría de estos se han venido corrigiendo con las versiones que están ahorita en producción. Las conexiones a APIs son limitadas. También se ha venido corrigiendo. Cuando salió el software, ciertamente había muy pocas APIs, pero en este momento hay mucho más de lo que había antes. Y bueno, la poca documentación también ha venido evolucionando porque al ser una herramienta paga y ser relativamente nueva, no hay mucha documentación en internet que permita tener un soporte adecuado del mismo. Fuentes de datos que utiliza Alteryx, Google, otras herramientas de inteligencia de negocio como Qlik, Tableau, otras fuentes, Autodesk, Oracle, Microsoft, Amazon, etc. Comparación, aquí tenemos una diapositiva que compara cada una de las soluciones. En este caso, bueno, ya cuando estamos viendo aquí Alteryx, estamos hablando de una herramienta de ETL, entonces no va a tener la misma capacidad de visualización que va a tener Power BI y Tableau, ¿no? ¿Alguna duda? No, No profe. por mi parte. No. Ok, bueno, ¿qué vamos a hacer en la práctica de mañana? Ustedes van a descargar Power BI Desktop, ¿sí? Yo les voy a pasar la información de la, digamos, de la lista de clases de Base de Datos 2 de este curso y les voy a pedir, probablemente también les pase las notas que llevamos hasta ahora por estudiante, ¿no? Ahí voy a ver cómo oriento la práctica. Pero en líneas generales lo que le voy a pedir es que dado una fuente de información, en este caso un Excel con los integrantes del curso de base de datos que tiene una serie de columnas y las notas, pues probablemente, todavía no lo he decidido, que ustedes construyan un tablero de utilidad para que en este caso el docente del curso, es decir, yo, pueda ver una información relevante y me permita tomar acciones con respecto a las cosas que debería estar haciendo de ahora en adelante en el curso, ¿sí? Es decir, que por ejemplo me muestre la cantidad promedio del salón en cuanto a notas, me muestre la cantidad de estudiantes que hasta ahora con el porcentaje evaluado tienen, digamos, una alta probabilidad de no aprobar la materia, que me muestre un top 10 de las calificaciones más altas del parcial y de las entregas de los proyectos, etcétera, ¿no? Gráficos que construyan un tablero y que ese tablero sea de utilidad para que cuando cuando yo lo consuma pueda ver algunas cosas que a lo mejor no he visto hasta ahora. No sé si me explico. Sí, sí se explica. De todas formas, yo el día de mañana, cuando esté diseñando la práctica, voy a pasarles un ejemplo de lo que hicieron algunos de los equipos del semestre pasado para que tengan una idea de lo que espero, ¿no? Y no, profe, gracias. O sea, eso sería bueno. Sí, para que, o sea, lo que me interesa aquí es que bajen la herramienta, conecten la fuente de datos y empiecen a explorarla. Ese es el mayor valor que tiene esta práctica, ¿ok? Entonces, claro, ya van a ver y si, bueno, en algún momento ven la electiva conmigo en otros semestres, van a ver que es importante que cuando estemos construyendo las gráficas tengamos bien definido cuál es el indicador y a qué va a responder ese indicador. Cada vez que uno crea un indicador, eso tiene un propósito. Es decir, voy a crear este indicador para que la persona de la organización o del departamento pueda, por ejemplo, ver hacia dónde se está dirigiendo el flujo del flujo de caja en el área de finanzas, como ejemplo, ¿no?
Entonces, son cosas, son indicadores que tienen un propósito para que cuando haya una desviación se atienda de forma preventiva y no reactiva. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda con respecto a la clase y a la práctica de mañana. No, Por ahora, ninguno. No, profe, imagino que las dudas serán cuando ya estemos usando la herramienta como tal. Así que, Claro, posiblemente salgan cuando estén haciendo el diseño del tablero. disculpe, profesor, en este caso tenemos que descargar la herramienta de prueba, ¿no? Porque como son de pago. La de Power BI la puedes descargar la versión desktop de la tienda de Microsoft de forma gratuita. Ah, ok, perfecto. De hecho, si ustedes se loguean cuando inician Power BI, si se loguean con su cuenta de la universidad tiene una alianza con Microsoft y les permite utilizar todas las versiones de Power BI de forma gratuita, ¿ok? De hecho, en la electiva utilizamos la versión en la nube para enviar las notificaciones por aplicación móvil y sirve perfectamente. Ah, perfecto, gracias, profesor. Siempre a la orden. Gracias, profesor. Chévere. Bueno, si no hay dudas o comentarios, esto sería todo para la sesión de hoy. El día de mañana estaría desarrollando la práctica y se las montaría en módulo 7, igual que siempre, creando la tarea, el foro, para que puedan hacer las preguntas y bueno, tendrían una semana para desarrollarlo. Chévere, profe. Sí, no, Cabe profe, destacar gracias. que ya revisé las notas de secretaría y todo correcto. Ok, bueno, para los demás también revisen sus notas y cualquier incongruencia me hacen saber. Chévere. Bueno, si no hay ningún comentario, gracias por su tiempo y feliz tarde. Chévere, profe. Hasta luego. Que pase buen día. igualmente, Gracias. profe, feliz día. Chao. Igualmente, luego. hasta luego.